moribunda. Amén. Pues vamos a predicar por el tema Sardis, una iglesia moribunda. Amén. Así que invito a su Biblia Apocalipsis, capítulo número 3, verso del 1 al verso número 6. Lo tenemos, mis amados, y leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Todos el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque nos permites compartir en esta noche, en estos tiempos, mi Dios, oh Padre, esta bendita y eterna palabra. Te suplico, mi Señor amado, que tú nos des, Padre bendito, Señor, este conocimiento, nos des esta forma en la que a la verdad necesitamos, mi Señor amado, pues compenetrarnos más lo que es la comunión con nuestro Dios. Señor amado, háblanos a través del mensaje de la iglesia de Sardis. Ministra nuestra vida, Señor. Cómo no también pedirte que bendigas, Señor amado, a tu iglesia, que ha dado hoy, Señor amado, en su esfuerzo, la capacidad de poder estar aquí en medio de cada uno de nosotros. Señor, acelera también los pasos del resto de tus hijos, Señor, porque de seguro, mi Dios, Padre, hay un pueblo que también anhela estar en tu casa. Espíritu Santo, y que en esta noche tu gracia y tu misericordia se manifieste de una manera muy, pero muy especial, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy, como les decía, vamos a predicar por el tema una iglesia moribunda. Este término moribundo tiene, la verdad, un significado muy fácil de entender y comprender. Aquello que se establece como moribundo es porque está a punto de morir. También se le podría decir una iglesia desahuciada, pero si digamos que le ataco más el término moribundo, porque aún en lo moribundo, o lo que está a punto de morir, bien pudiera ocurrir un milagro. Y querido hermano, Sardis, cuando se habla de la iglesia de Sardis, se habla de una iglesia semejante a la iglesia de Tiatira. No en su mayor grado de importancia, pero sí una ciudad muy comercial, casi semejante, insisto, a la iglesia de Tiatira. Pero Sardis tenía lo suyo. De hecho, quisiera empezar por su nombre, porque su nombre va a revelar mucho para poder entender el contexto de lo que el Señor entrará a reclamarle a Sardis. ¿Sí? El nombre como tal significa, y apúntelo por favor, canción de gozo. Por lo menos a eso se ha llegado en la mayoría de los comentarios. No hay un nombre específico, pero por lo general se concluye de que su nombre significa o implica canción de gozo o canción de alegría. Entonces, no lo sé, hermano, pero si usted ve en alguien que hay gozo constante, que hay canción como resultado de ese gozo,
usted pensará en todo de él, de cualquier cosa, menos de que se va a morir. Al contrario, usted más bien que diría si de alguien silbando, cantando, brincando, este hombre está lleno de vida, lleno de alegría, está como para largo. Entonces, su nombre, el nombre de la ciudad, tiene mucho que ver con el estado de la iglesia. La Biblia, mi amado, no en vano, insisto, recopila esta información como para poder proveernos a nosotros las razones de la reclamación de Jesús, sí, para poder hacer notar, en este caso en Sardis, su gran y terrible falencia. Ahora, adicional a esto, mi amado, el Señor se presenta ante la iglesia, primeramente como aquel que tiene sobre sí los 7 Espíritus de Dios. Sí, eso habla de plenitud, habla de llenura de aquel que gobierna la iglesia. Pero también se presenta delante de ellos en el versículo 1, si vuelve por favor al texto del capítulo 3, también se presenta ante la iglesia como aquel que tiene las 7 estrellas. Y esto hablando de las 7 estrellas en su diestra. Es decir, él se presenta también como la cabeza, ojo, la cabeza de los ángeles de cada iglesia. Ya ustedes deben recordar que los candeleros representaban las 7 iglesias, pero las estrellas en su mano representaban, ¿qué cosa? A los ángeles de cada una de esas iglesias. Entonces, el Señor se presenta en esta última parte para desplazarse como el que tiene la autoridad, como el que tiene la cabeza de cada líder o de cada liderazgo de iglesia, y Él es el idóneo para poder hacer la reclamación que corresponda a cada una de sus iglesias. Es decir, Él es el dueño de la iglesia y Él tendrá como dueño, como amo, como Señor de nosotros, tendrá toda la autoridad y todo el derecho de poder recriminar cualquier cosa que se haga mal. Ahora, esto me recuerda como cuando un padre, una madre, llamado sí, al ver que cuando su hijo sea intenso en su comportamiento, si alguien quiere reclamarle, él reclamará primero diciendo cualquier cosa que le quiera decir a él, mejor dígamelo a mí, que yo sabré cómo le llamo la atención. Entonces, el Señor se presenta a Sardis como digamos así, como el mandamás de las iglesias. Ahora bien, dicho esto, mi amado, ¿qué es lo que el Señor prácticamente observa en esta iglesia, hablando de Sardis? Ahora, cuando avanzamos dentro, mi amado hermano, de la Escritura, el Señor nos declara, versículo número 1 en la parte final. Lo primero que le dice es: yo conozco tu estilo de vida, tus obras, conozco al pormenor lo que tú haces y también lo que tú no haces. Conozco lo que haces. Tienes, y aquí curiosamente le dice, que tienes nombre de que vives. ¿Sí? Tienes nombre de que vives. Ahora, esta expresión significa reputación. Ojo, esto significa reputación. Conozco tu nombre, conozco tu reputación, como cuando alguien de pronto recibe la referencia de otro. Oye, por ejemplo, si yo le hablaría, no que quisiera de pronto fijarlo o focalizarme en algo o en alguien, pero solo como indicio, si yo le doy el nombre de el doctor Vanegas, ¿qué usted me podría decir así, abuelo de pájaro? ¿Ah? Es abogado, pero ¿abogado de qué? Algunos dicen del diablo, hermano. Hay otros que dirán que no, pero diríamos que él se maneja su reputación. Si le digo de Roberto Bonafón, un comentarista deportivo, también tiene su propia reputación. Y en su reputación es conocido como el poeta, ¿verdad? Cada quien tiene o se ha hecho de su fama. Entonces, la iglesia de Sardis, por eso que le hago estas introducciones a manera de ejemplo de cosas que palpamos. La iglesia de Sardis se había ganado una reputación. Y su reputación, al parecer, todos, llamados, la tenían plenamente concebida como cierta. Esto es lo importantísimo para poder adentrarnos o sumergirnos en el estudio del Apocalipsis en esta iglesia. Todo el mundo pensaba, creía, estaba seguro de que Sardis era lo que decía ser que era. Una iglesia
de alegría, una iglesia y paz, una iglesia, mi amado hermano, digamos, pujante, una iglesia con luz propia. Pero el dueño de la iglesia, como decimos nosotros a manera de refrán interno, pero el dueño de la iglesia, digamos así, el mal de esa olla, lo sabía la cuchara. Jesús, siendo él el autor de la iglesia, sabía a la perfección que Sardis no era lo que pintaba, no era lo que decía ser. Él descubre al Simón la desnuda diciéndole: tú tienes nombre de que vives. Como cuando una esposa le dice al marido: mira, yo te conozco como tú eres. Afuera la gente piensa que eres una cosa, pero a mí no me vas a engañar. ¿Quién conoce a los suyos en casa? ¿Verdad que es así? Cada quien sabe lo que tiene. Entonces, el Señor le dice: tú sabes perfectamente lo que eres y no eres lo que dices ser. Aparentas vida, pero la Biblia dice: pero no estás vivo, estás muerto. Qué curioso cómo lo manifiesta el Señor. Conozco tus obras, y claro, porque las obras son lo que descubren a la larga lo que se es. Entonces el Señor dice: tú tienes un nombre, tienes una reputación, y todo el mundo la cree. Y en esa reputación te has ganado posiblemente el derecho de decir que eres una iglesia pujante, una iglesia activa, una iglesia que vislumbra lo mejor. Pero, Sardis, tú, a la verdad, estás muerto. Terrible. De hecho, esto es una declaración, si hablaría en términos de carnicero, una declaración punzante. ¿Te has visto cómo el carnicero agarra su ganzúa y coge la carne y suave la cabeza y la brinda? Entonces el Señor con esta declaración le hace, amado hermano, sí, un orificio en su orgullo. Dice: tú estás muerta, Sardis. Y querido hermano, aquí hay algo especial. Primero vamos con la apariencia de la iglesia. Es terrible. En la segunda carta de Timoteo, venga conmigo por favor. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, voy a tomar estos indicios bíblicos. En la segunda carta de Timoteo, capítulo número 3, versículo 5, justamente hablando de esos falsos cristianos o falsos creyentes. El verso 5 nos dice: van a tener apariencia. Sí, lo tiene. Según Timoteo 3, verso 5, dice: tendrán apariencia. ¿Pero apariencia de qué? Esto es lo que aparentaba Sardis. Tendrán apariencia de piedad. Amén. Tendrán apariencia, es decir, como que de ser buenos, de ser afables, amables. Pero no, dice la Biblia, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, ¿cómo descubrir a una iglesia falsa? Sencillito, tal cual como declara el mismo Señor al inicio de la amonestación: conozco tus obras. Tu reputación te precede. Mira que ahí no quisiera, la verdad, difamar a nadie, ni quisiera hablar mal de ninguno, pero hay iglesias que tienen nombres, inclusive que serían nombres como impactantes, ¿no? Insisto, Dios no quiera que se llame alguna iglesia, porque voy a dar algún tipo de expresión para que nadie se sienta aludido o ofendido. No sé, que se llame Fuego de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando uno lee un nombre de esa empresa, uno piensa que allá adentro quema, que allá adentro la gente va ingresando y la unción y los dones pues están a la orden del día. O sea, tiene un título, como dicen algunos, tiene un título vendedor. Pero supongamos que el nombre no vaya acorde con lo que se experimenta dentro de la iglesia. Imagínense que entremos y que en plenos coritos de alabanza, de esos de gozo, de esos antiguos, la iglesia ni siquiera aplauda, sino que por ahí como que a pocos va saliendo digamos así, el coreado de la alabanza. Usted dice: vaya, me sorprendió. Afuera dice que se llama fuego de Dios, pero adentro parece ceniza de Dios. Entonces, ¿no? Entonces, hay un contraste. Mi amado,
Ahí pues en Timoteo capítulo 3 verso 5 dice el Señor, si tendrán apariencia de piedad, pero penosamente niegan la eficacia de ella. ¿Cómo? A través de sus obras. Y el Señor, ¿qué le dice como recomendación final en este versículo? Dice, a estos mejor que cosa, evítalos. Ahora, eso por un lado. Por otra parte, la iglesia estaba muerta. Estaba moribunda o a punto de morir, más que sería la connotación más precisa. ¿Por qué? Porque aún en medio de esta prescripción médica que le da el Señor, que la iglesia se muere, Dios, mi amado, logra ver que todavía hay algo con vida ahí. Algo todavía está, queriendo, mi amado, en ese sentido, queriendo sucumbir, porque todo lo demás está muerto. Ahora, cuando vamos también a la carta a los Efesios, mi querido hermano, mira, cuando el Señor le declara que está muerta, le está declarando que está muerta, creo yo, por estas razones. Sobre todo, por estas razones. ¿Por qué puede morir una iglesia? Sería muy triste, mi amado hermano, que un ministerio caiga o que un ministerio tenga sus días contados. Sería muy triste, muy lamentable. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está ahí. Dos, mi amado, hay una obra que aparentemente debería de ser pujante, de ir en crecimiento, pero que de a poco se vaya extinguiendo. Es como dirán algunos, es crónica de una muerte anunciada. Ahora, cuando vamos a la carta a los Efesios, acompáñenme por favor, capítulo número 5, carta a los Efesios, capítulo número 5. Mira lo que nos declara el Espíritu Santo, versículo número 11 al versículo número 14. Yo creo que esta es una de las razones principales o esenciales por las que una iglesia puede morir. Y dice allí, no participéis. Y mira que he tomado a partir de este verso con lo que dijo el Señor, hablando de que Él conocía las obras de sangre. Dice, no participéis en las obras infructuosas. Ese término significa sin fruto, ¿sí? Que no produce ningún tipo de beneficio. No participéis en las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas, sino más bien cuál debe de ser la postura de la iglesia. Repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que hacen, ellos en secreto. Mas, verso 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz. Ahora, ¿quién, llamado, sacó de las tinieblas a la luz esto que no se sabía? ¿Quién? El que tenía en su mano la autoridad para hacerlo, el Señor de las iglesias. Él sacó a la luz en evidencia lo que había en Sardis y dice, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y claro que manifestó o la desnudó a Sardis. Ahora, ¿cuál es, mi amado, la medicina para una iglesia que se va a morir? ¿Cuál es la cura para una iglesia que está anunciada de muerte? Mi amado, el verso 14 lo declara. Dice el Señor, por lo cual, despiértate, tú que duermes, y levántate de donde. Mira que aún en Dios hay poder para volver a resucitar, como iglesia, como entidad, como ministerio. Dice el Señor, y levántate de los muertos y te alumbrará. Ahora, ¿una iglesia que tiene sentencia de muerte puede volver a la vida? Claro que sí. Pero tiene que, obviamente, tiene por fuerza, sí, que, digamos, asegurarse en Dios, en su levantamiento. Es la única forma de poder volver a vivir. De lo contrario, amado hermano, sí, la situación sí será, en ese sentido, será final, será sí en el servicio. Ahora, cuando vuelvo al texto, mi querido hermano, el Señor, insisto, versículo primero le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sí? ¿A qué se debió su situación final? A que la iglesia penosamente había perdido la eficacia. ¿De qué? De poner por obra los mandamientos de Jesús. Perdió horizonte.
despreocupó, digo yo, lo más básico. Luego lo veremos. Despreocupó lo más elemental. Se olvidó de todo lo que había escuchado, de todo lo que había aprendido. Mi amado, la letra es buena. El conocimiento es maravilloso. Pero si no se lleva a la práctica, mi amado, nos vamos a la tumba todos. Quiero que entienda esta parte. Si estudio y obtengo un título y lo cuelgo en la pared y no lo ejerzo, de nada sirvió tantos años de esfuerzo. De nada sirvió tanto, digamos así, tanta diligencia, de nada sirvió tanta mala noche. No, debo poner en evidencia lo que conozco. Luego el Señor se lo dirá de una manera muy frontal. La iglesia sabía, es decir, tenía conocimiento. La iglesia, mi querido hermano, estuvo llena de gente útil, pero la letra se hizo muerta. Y esto fue el principio del fin de la iglesia de Sardis. Cuando yo avanzo en la escritura, en el versículo 2, mi querido hermano, el Señor hace despertar en todo caso el sentido espiritual adormecido de la iglesia. Porque ¿qué es lo que le dice? En el versículo 2, sé vigilante. Ahora, esto es curiosísimo, ¿ah? Cuando le dice sé vigilante, se lo dice no necesariamente como que se despierte, no. Se lo dice respecto a la vigilancia como un deber cristiano. Ojo con esto. Cuando le dice sé vigilante, le está diciendo que, amado, vuelva a ejercer su deber. Que vuelva a ejercer, diríamos, su eficacia. No necesariamente dice, mira, quédate parado y fíjate que nadie venga. No. Eso es como un vigilante nocturno. Se habla acerca de la responsabilidad que implica la labor a la que el Señor lo ha llamado. Ese tipo de vigilancia, mi amado hermano, es la que el Señor de una u otra forma demandaría, como lo dijo en su debido momento, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo. Acompáñenme solo como para ver la referencia bíblica. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, mira lo que nos dice el Señor. Quisiera cotejar esto con lo que nuestro buen Jesús manifestó en este texto. En Mateo 24, por ejemplo, ¿lo tienen? Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo número 42. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Es un texto pequeño y muy reconocido. Dice la Biblia, ¡velad! ¿Lo tienen? Versículo 42. Mateo 24, versículo 42. Dice el Señor, ¡velad! ¿Sí? Dice aquí, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora, ese término, ¿verdad? Es el mismo que el Señor utiliza para dar la alerta a Sardis. Sé vigilante. Sí, yo sé que no se parecen en cuanto a la forma de leerlo, pero es la misma connotación. Pon tu deber de ser vigía y cuidado te descuidas en el deber que se te ha demandado hacer. Eso es básicamente lo que quiere decir. Cuando dice ser vigilante, es decir, oye, como para que lo entendamos todo, oye, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu cargo? Si hablo de un trabajo, ¿para qué te contrataron? O sea, cumple tu rol, cumple tu función. Si te pagaron para estar parado en una puerta, abriendo y cerrando y obviamente poniendo atención para que nadie venga de manera sospechosa a querer hacer daño, cumple tu función. Si te pusieron para contestar el teléfono, pues no te distraiga y cumple tu función. ¿Me entiendes? Entonces, Dios le dice esto, Jesús le dice esto a la iglesia de Sardis. Sé vigilante. Presta atención a las responsabilidades que tú adquiriste desde el momento en que yo creé esta iglesia. Esto ayudará como primera parte, obviamente, de la cura al gran mal que tenía Sardis. Ser vigilante. Ahora, hay algo especial que está en el Antiguo Testamento y que quisiera compartir contigo, mi querido hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 48. Cuando uno es vigilante de lo que
que Dios le ha demandado hacer. Llamado, nos quitamos este dolor de cabeza, que Dios siempre nos lo va a imputar si hacemos su obra de una manera negligente. ¿A qué me refiero? Ve conmigo a Jeremías, capítulo 48, verso número 10, en su primera parte. Jeremías, capítulo número 48, versículo número 10. ¿Lo tiene? ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice el Señor? Jeremías capítulo 48, versículo número 10. Dice el Señor, en la primera parte solamente, dice, maldigo, mira cómo le da duro ahí a esta parte, dice, maldigo el que hiciere indolentemente. ¿Qué cosa? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ahora, mira la responsabilidad que tú puedes ejercer en una iglesia. Mira la responsabilidad que tú puedes ejercer como miembro de esa iglesia. Claro, miremos la responsabilidad que tenemos estando todos dentro del cuerpo de Cristo. La iglesia se iba a morir por esta situación. Porque la obra que Dios le encargó a llevar a cabo no la hizo con la eficacia, con la responsabilidad con que el Señor obviamente la quiere de nuestras manos. Y querido hermano, en este texto pues da una sentencia de maldecir a todo aquel que de manera indolente si hace su trabajo, hace su responsabilidad. Ahora, cuando se lee este término de indolente, yo no sé a usted qué se le viene a la mente, pero la indolencia tiene que ver con la pereza, la flojera o la irresponsabilidad de hacer las cosas. ¿Con qué responsabilidad tú haces las cosas en Dios? Y si quisiera ver un poquito más el abanico, ¿cómo tú eres allá afuera con los demás? ¿Cómo te reconocen? Como el flojo, como el irresponsable, como la persona, en todo caso, ociosa, vago. ¿Cómo te reconocen allá afuera? Porque por lo general, eso que se hace afuera, por lo general, se suele replicar hacia adentro. Se suele replicar aún en el hogar. Se replica en el trabajo. Y eso es lo que Dios, amado, si le reclama a Sardis. Si volvemos a Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor, insisto, le dice, sé vigilante, le está diciendo, deja de ser indolente. Haz tu obra tal cual como tú sabes que a mí me gusta. Mira cómo se abrió enormemente esta pequeña declaración. Y claro, lo uno va a concadenar lo otro. Si yo afirmo mi mal trabajo, mi mal función y comienzo a hacer las cosas como se deben, entonces ocurre lo segundo. Afirma las otras cosas que están también listas para morir. Ahora, cuando uno tiene o cuando a uno le pesa muchas enfermedades, esto creo que también se lo he mencionado en otros momentos. Cuando uno tiene muchos males, siempre hay que empezar por el mal mayor. Como para poder salir de ¿qué? De la crisis. O sea, la iglesia tenía un mal mayor. Su mal mayor es que su obra era de una total indolencia. Entonces el Señor dice, primero haz eso. Primero, ocúpate de aquello que tú sabes que te has olvidado por completo. Luego le dice, a manera de consecuencia, versículo 2, y, hablando, insisto, de un nexo, luego de reparar lo primero, y afirma las otras cosas que están, dice ahí, ¿para qué? Para morir también. Es decir, que había algo que todavía tenía a flote, ¿sabes? La Biblia no dice necesariamente de qué se trata, pero al parecer Sardis todavía daba manotones de ahogado en el agua. No se hundía por completo.
Pero claro, si no era vigilante con lo primero, lo poco o nada que se veía en Sardis iba a terminar también tomando el mismo destino de lo primero. Iba a morir también. Ahora, respecto de esto, mi querido hermano, cuando yo voy a la Escritura, porque creo que es importantísimo poder considerar, esto a mí me habla de supervivencia. Cuando hablo de supervivencia, mi amado, yo me mantengo con lo que hay. La supervivencia tiene de hecho esta característica: tomar de lo que está a la mano para poder mantenerme con lo que tengo. Por ejemplo, si a ustedes lo cogieran, a veces hay documentales donde salen este tipo de aventuras, si ustedes lo cogieran tal cual como está y le dijeran, coge las cosas más necesarias porque te voy a ir a botar en el oriente ecuatoriano, sí, para ver qué tanto tiempo dura, para darte un mes allá adentro. Y tú dices, pero no sé nada cómo se hace. Si te darían 24 horas para capacitarte, para tomar los elementos más importantes, ¿qué aprenderías y qué tomarías para llevarte al oriente? Te van a dejar un mes metido allá. Bueno, el galardón puede ser grande, ¿no? Pues mira, te voy a dar, si sales de ahí, te dan $100,000. Pero si no sales y yo te voy a buscar y te rescato, pierdes la prueba. Pues simplemente tendrás una experiencia y obviamente haber salido en la televisión porque te vamos a grabar. Así son los documentales. Entonces, pregunto yo, ¿qué aprenderías o de qué te valdrías en esas 24 horas para capacitarte y de una u otra forma adquirir lo más necesario? ¿Qué adquirirías? Vamos por ahí. ¿Qué adquirirías? ¿Qué llevarías? De primer plano, ¿qué llevarías? Un cuchillo. ¿Qué más? Importantísimo. ¿Ah? Bueno, no te vas a llevar un trailer, vas a hacer tuyo una mochila. ¿Qué llevaría? Una galletita, una linterna, fuego, fósforo, ¿sí? o encendedor, algunos encendedores. Llevarías cuerdas, llevarías posiblemente repelente, ¿sí? Bueno, cosas que tú sabes, mi amado hermano, que te van a ser de gran utilidad, porque allá no vas a tener wifi, y ya de por sí a muchos dirán, ay hermano, si no hay wifi, si no hay internet, me morí. Ahora, ¿a dónde quiero llegar, mi querido hermano? La iglesia de Sardis estaba sobreviviendo con poco o nada de lo que le había quedado. Ahora, insisto, la iglesia posiblemente se identificaba con el nombre de la ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Canción de gozo. ¿No? Cuando yo me congrego en canción de gozo. ¡Wow! Es decir, usted ha de ser de puro poder, de pura exaltación, alto Pentecostés. Claro, dirá cualquiera, por supuesto. Ven y mira. Y posiblemente venimos y vemos y la realidad es distinta. Entonces, eso fue lo que impactó. Mi amado, y ahí el Señor le dice, quiero que afirmes las cosas que están por morir, porque, dice allí, no he hallado, en esas pocas cosas que hacía, no he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? Delante de Dios. Ahora, aquí sí, mi amado, quisiera entrar en vereda. Cuando yo voy al libro del Génesis, ven conmigo por favor. Vayamos al primer libro de la Biblia. Cuando yo leo, mi amado hermano, sí, Génesis 17, acompáñame, Génesis 17, versículo 1. Libro del Génesis. ¿Lo tiene? Génesis capítulo número 17, versículo 1. Hay algo especial ahí. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Podríamos leerlo, por favor? Ajá. Ahora, míralo, sí, es importantísimo reconocer esto. Y le dijo el Señor, hablándole a un hombre, ¿de cuántos años tenía?
99 años, mi amado hermano. Parece pero una locura, pero Dios trabaja así. Le dice a Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda o vive o camina delante de mí. Cualquiera de nosotros diría: hermano, perfecto a estas alturas, enderezar vereda a este tiempo. Yo creo que esto es imposible. Muchos inclusive podrían llegar a escudarse diciendo: no, yo creo que sí, para los jóvenes posiblemente este sea el desafío. Para las futuras generaciones posiblemente sea esta demanda. Pero mi amado, Dios sabe que tan valioso es en sus manos un muchacho como un anciano. Ambos deben de tener un denominador común. Claro que sí, sea un muchacho o sea un anciano. Ambos deben caminar con integridad delante de Dios. Ambos. Porque ambos pueden ser usados para cosas extraordinarias. ¿Sabes por qué Dios pide perfección? Por una sencilla razón. Una sola sencilla razón. Y esto se escaparía de nuestra mente. Porque al hacerlo, lo estamos representando como corresponde. Nos guste o no nos guste reconocerlo. Nosotros estamos en esta tierra, desde el momento en que recibimos a Jesús, lo estamos representando. Y eso, mi amado, es reputación. Y algo estaba haciendo mal justamente la iglesia de Sardis. No le estaba dando al Señor la reputación debida a los inconversos. La gente pensaba que así como era Sardis, así también era ¿quién? Era Dios. Era algo de apariencia, era algo que brillaba, pero no con luz propia. Y el Señor se cansó de eso. Dijo: no, la iglesia no está para aparentar. La iglesia está para realmente reflejar lo que yo soy. Y yo soy un Dios perfecto. Soy un Dios santo. Y la iglesia de Sardis no puede aparentar, no puede presentarse delante de los hombres como lo que yo no soy. Amén. De ahí que la hipocresía, mi amado hermano, también está condenada o ha sido siempre duramente condenada por parte de Dios. Ahora, dicho esto, mi querido hermano, y volviéndonos a Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 2, en la parte final le dice: pues no he hallado tus obras perfectas delante de ¿quién? Perfectas delante de Dios. Esta iglesia, mi amado hermano, estaba pues a la verdad pendiendo de un hilo. Versículo número 3. ¿Cuál era la advertencia si ella persistía en su mal? El juicio del Señor estaba ahí. Dice la Biblia: acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Sí? Y también ¿qué cosa? Y oído. Sí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no lo haces, si no velas, es decir, si no eres vigilante, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hablando de qué? De su juicio, de su pago. Ahora, esto, mi amado, sí lo quiero cotejar con algo que nos dice la Biblia. Ven conmigo, por favor. Acompáñame, y para ello te invito allá en el libro o en la carta de Filipenses. Ven conmigo, por favor, a la carta de Filipenses, en el capítulo número 4. Carta de Filipenses, capítulo número 4. Bien. Filipenses, capítulo número 4. Verso número 9. Versículo número 9. ¿Ya lo encontró? Mira cómo el Señor en Apocalipsis, ¿qué le decía antes de leer el versículo 9? ¿Qué le decía el Señor? Acuérdate pues de lo que has recibido. Ojo, acuérdate de lo que has recibido
también quería que se acuerde de todo lo que había oído y que lo guarde. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis. ¿Amén? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿en cómo se concluye? Entonces se podría decir, hermano, creo que para mí ha sido provecho. Yo no sé, mi amado hermano, pero si usted solamente está viniendo a los cultos porque le gusta leer la Biblia y le gusta que se la enseñe, que está bien, de hecho, es un primer y gran paso, pero si solamente esto le entretiene, pero no lo cambia, mi amado, de nada me está sirviendo. Mire que eso ya es tengo que ser frontal y realista. Si usted viene a la iglesia solo porque le gusta escuchar la palabra, porque lo entretiene, porque se predica bonito, porque se desasna, ¿no? Y comienza a adquirir mayor conocimiento, pero si todo esto no lo está cambiando, no le sirve absolutamente de nada. Inicio como al punto original, si al punto de partida. Mi amado, esto solamente se vuelve para nosotros pura letra muerta. No nos serviría de nada. Imaginémonos que pasamos predicando todo un año, de lunes a viernes, por así decirlo, hablando y predicando solamente de que hay que decir la verdad, de que hay que hablar con la verdad, de que no podemos mentir, de que no podemos engañar con nuestras palabras. Y estamos ahí dándole, y al término del año usted me dice, pastor, acabo de mentir, entonces desperdició su honra venir a la iglesia. Tanto que vino, tanto que se esforzó, tanto que se esperó, para al final de tanta enseñanza, de un solo tema, no mentirás, y usted termina mintiendo, hermano. La pregunta es, ¿de qué te sirvió todo esto? ¿De qué nos valió? Si lo que tú oyes no te cambia, si lo que tú con tanto esfuerzo vienes a aprender, pero no te transforma, mi amado, estamos pasando el tiempo. Tendríamos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Por eso es que, de una manera muy repetitiva, Pablo le dice al verso 9 a la iglesia de Filipos, mira Filipos, lo que tú has aprendido, lo que tú has recibido, lo que tú has oído, lo que tú has visto, y cuando dice visto de mí, de mi ejemplo, de mi forma en la que te enseñé. Esto tienes que hacerlo. Esto tienes que hacerlo. Y de hecho, todavía no pierda Filipenses, no lo pierda. Y si vuelve, por favor, a Apocalipsis capítulo 3, versículo número 3 también, justamente esto es lo que le dice el Señor a Sardis. Es idéntico. Y le dice, lo que recibisteis, o lo que has recibido, lo que has oído, en vez de decirle hacer, le dice, guárdalo, pero con un agravante. Primero hay que arrepentirse. Porque si lo hace y no se arrepiente de una falta que ya estaba ahí, no, eso es como tratar de, no lo sé, mi amado hermano, tratar de poner pintura sobre un hueco. El hueco tapará el hoyo con pintura, jamás. El hueco estará ahí, pero pintado. Aquí el asunto es repara ese hueco y entonces pinta para que cuando se termine todo quede a la perfección. Mi querido hermano, Filipenses 3, verso 9 le dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste aquí, esto hacer. Y mira, el resultado, ¿sí?, de poner en práctica esto, mi amado, dirá, y el Dios de paz estará con vosotros. Ponle asunto a esto. Cuando tú haces esto que tú vienes a buscar acá, el Dios, tu Dios de paz, te va a acompañar siempre. Pero si no,
pasará lo opuesto, obviamente. No podrás contar con su ayuda, peor con su paz. Es que Dios, mi amado, es el mayor interesado en poder bendecirte. Pero ¿cómo poderlo hacer si tú a su palabra le das la espalda? ¿Cómo le damos la espalda? No poniendo en práctica lo que tanto hemos venido a aprender. Estaría mal de pronto sacar lo material, pero si Dios te, o vamos con lo espiritual, pero si Dios te predica, hermano, predica, sale a evangelizar, ven, comparte el evangelio, pero tú no lo haces. Entonces la enseñanza prácticamente fue como humo en tu vida. No logró su propósito. Pregunto yo, tú como padre, al igual como yo lo soy, cuando tú le insistes a tu hijo que haga, que estudie, y él no lo hace, ¿cómo terminas tú? ¿No terminas totalmente decepcionado de tus hijos? Y tú dirás, hermano, yo le invertí todo mi dinero, todo mi tiempo, le di mi dedicación, los mejores años de mi vida se llevan los hijos. Para que al último terminen arrojando todo por la borda, ¿verdad? Y se malogre por completo. ¿Con qué satisfacción tú te quedarás en tu ancianidad? Pregunto yo. Al ver que tus hijos nunca pusieron en práctica lo que tú toda una vida les pudiste ahí martillando y martillando para que aprendan. Dios, mi amado, hará lo mismo. Se decepcionará de nosotros. Pero si lo hacemos, si lo guardamos, si vivimos su palabra, entonces el Dios de paz estará con nosotros. Y Dios quería estar en Sardis, porque más allá de cómo estaba Sardis, llamado Sardis todavía estaba en las manos de ¿quién? Del Señor. Aún moribunda, estaba todavía en su mano. Y eso sí, si estás todavía en la mano de Dios, así estás moribunda, ella puede volver a soplar de su vida en ti. Amén. Eso es lo bueno de estar en la mano de Dios. Que mientras estás allí puede haber todavía un soplo de vida para ti. Un soplo de vida para la iglesia. Cuando avanzo, mi amado hermano, la connotación de esa última parte del verso 13, si no lo haces, entonces mi advenimiento, mi venida va a caerle justamente como esta representación que le da Mateo. Vendré a ti como ladrón de la noche. Es decir, vendré y te sorprenderé a la hora de pedirte las cuentas. A eso se refiere. Voy a venir a ti de manera sorpresiva a decirte, bien, veamos cómo estamos. Entregué 10 talentos, te entregué 5, te entregué 1. Saquemos cuenta. Tienes el don perfecto. ¿Qué hiciste con esto? ¡Nada! ¡No, nada! Ahí nos agarrarán del cocote y nos darán fuera. Ahí será, dice la Biblia, el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué tan abrupto? Porque adelantándome un poquito en el texto, hay una sentencia radical de Dios para la iglesia de Sardis. Es una lección radical, me voy a adelantar. En el versículo 5, hermano, en el versículo 5 del capítulo 3 dice el Señor, en la segunda línea del texto que se lee, dice aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, si enmienda todo lo que le digo que tiene que hacer, su nombre va a seguir escrito ahí. Y la pregunta es, ¿y si no? Será borrado. Está más que entendido. Diría cualquiera, lo debe entender porque ha parado. Es como que la mujer le diga, y si vienes borracho, olvídate de esta casa. Está implícito que lo van a votar. ¿O no? Entonces, mi amado, la situación de Sardis era, a la verdad, apremiante. Sardis tenía que cambiar. En el versículo número 4, avanzando, algo había todavía de luz en Sardis. Pero insisto, una luz muy tenue. Y dice allí, pero tienes. Y qué curioso, aún en este tipo de iglesias, por eso siempre lo hemos mencionado acá desde el altar,
Dios siempre tiene un remanente, aún en el peor lugar donde uno pudiera llegar a estar. Y peormente si se le dice que esto es una iglesia. Pero aún así Dios siempre se guarda de un remanente. Así como cuando alguien le dice a mi pastor, usted viera dónde vivo. Mi casa es un infierno. En mi casa, sí, hay un perro y un gato, todo es insulto, todo es denigración, todo es irrespeto, todo es insulto, todo es borrachera. Usted viera, hermano, hasta brujos se han hecho. O sea, aún así, en ese ambiente, en ese circo donde uno podría llegar a estar, aún así, si allí hay alguien que conoce del Señor, hermano, y se esfuerza, Él es el remanente de esa casa. Él es el remanente. Sí nos ha tocado a veces tener este tipo de, digamos así, de conversaciones de hermanos o hermanas que hacen saber, hermano, ayúdenme a orar, no aguanto más, esto está terrible. Todos están contra mí. Parece que todos se han hecho mis enemigos. ¿Y quiénes son esos enemigos? El marido, los hijos, el abuelo, el suegro, la tía, la comadre, el sobrino, toda la gente. Pero aún así, Sardis, dice la Biblia, verso 4, había en ella unas poquísimas, unas pocas personas en Sardis, que no habían, ¿qué cosa? ¿Qué no había pasado? No habían manchado sus vestiduras. Hablando de ese atuendo espiritual con el que el Señor les había vestido. Porque cada uno de nosotros, cuando viene a Cristo, el Señor cambia nuestro vestimenta espiritual. Antes, ¿se acuerda del ropaje de Josué? ¿Se acuerda del señor sacerdote? Él estaba con vestiduras indignas, viles. Y el Señor, ¿qué hizo en un momento? ¿Qué hizo? Le dijo al ángel, cámbiale la vestidura. Pónganle realmente vestiduras de sacerdote. Satanás ahí protestando. ¿Cómo es posible que lo cambien de ropa? ¿Cómo es posible que le limpie sabiendo que es inmundo? Pero mi amado, si Dios ha puesto su gracia, ¿quién podría decir que no limpia aquel Dios que Él quiere limpiar? No podemos impedir su gracia. Y aquí en Sardis había gracia todavía. Unos cuantos no habían manchado sus vestiduras. Ahora, ¿qué implica eso, mi amado hermano? Cuando uno va a Apocalipsis capítulo 7, solo como para entender a qué hace referencia este tipo de vestiduras limpias, intactas todavía. En Apocalipsis capítulo 7, el Espíritu Santo nos declara en el versículo número 13 al 14 lo siguiente. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 7, verso 13 al 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos, hablando de personas que habían sido limpiadas, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? ¿O de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? Ahora, no digo qué es, pero como que queriéndole dar la inclinación a la enseñanza de hoy. Estos son los que han salido de la iglesia de Sardis. Esos pocos, ese remanente. Y dice aún más, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, pero ¿por qué? ¿O por quién? Dice ahí, en la sangre del Cordero. Qué interesante, mi amado hermano, porque ellos, sí, aun cuando estuvieron en medio de los muertos, por así decirlo, de gente muerta, tenían nombre de vida, pero estaban muertos, aún así ellos todavía con su discernimiento como para poder decir, sí, hermano, es verdad lo que tú dices, se oye muy bonito, pero el camino de Dios es un camino de santidad. Es verdad que hice de paseo, sí, pero el Señor nos declara que tenemos que, sí, en este momento arrodillarnos y hacer un culto de oración. O sea, hubo un remanente que dijo, no, hay que buscar de Dios.
Hay que hacerlo como a Dios le agrada. Y eso es con responsabilidad. En Apocalipsis capítulo 3, este grupo de personas andarán, dice la Biblia, versículo 4 del capítulo 3, dice, y andarán conmigo también en ¿qué? En vestiduras blancas, porque han sido, ¿qué cosas las personas? Han sido halladas, ¿qué dice la Biblia? Dignas. ¿Dignas de quién? ¿De la iglesia? No, dignas de Cristo. Y se repetirá el capítulo posiblemente 7, versos 13 al 14. Porque si yo voy un poquito más adelante del capítulo 7 de Apocalipsis, al versículo número 17, en Apocalipsis 7, verso 17 dice, porque el Cordero está en medio del trono, dice aquí, y los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quiénes? De los que salgan como remanentes con vestiduras blancas. Por eso es que Jesús, en Apocalipsis 3, versículo, mi amado hermano, sí, versículo número 4 terminará diciendo, ellas van a andar conmigo. ¿Sí? Es decir, yo ahora me haré cargo de ellos. Y lo van a estar con la misma dignidad con que estuvieron en la tierra, con vestiduras blancas, porque son dignas. Y ahí viene el desafío, la última parte, el desafío. ¿Cuál era el desafío para la iglesia de Sardis para poder encontrar solución a su aviso de crónica de muerte? ¿Cuál era el desafío? El que venciere, porque eso sí, en la vida cristiana, llamado, nada es sin el debido esfuerzo. Solo la salvación es gratuita. Pero, mi amado hermano, el poder ser galardonado, eso demanda de nosotros, sí, mucho sacrificio. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Y lo que es mejor, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ahora, usted sabe qué es lo que implica esta última declaración de Jesús. Ya lo primero lo hemos visto. ¿Qué implica esta declaración? Cuando yo voy, mi amado hermano, acompáñeme por favor a la Escritura y veamos qué nos dice los Evangelios. En Mateo, capítulo número 10, acompáñeme por favor. En el Evangelio según San Mateo. Bien. Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. Dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Versículo número 32 al versículo número 33. Mira lo que nos dice el Señor. A cualquiera, mira que la llamativa está abierta, es para los que lo deseen. A cualquiera que me confiese delante de los hombres. Y cuando habla de delante de los hombres, habla a cualquiera que no se avergüence de mí delante de las multitudes. Yo también, ¿qué ha dicho el Señor? Le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Qué implica confesarlo delante de los hombres? Esto no simplemente de coger un versículo bíblico, coger un parlante y vocear, decir, arrepiéntanse y vengan a Cristo. No, esto tiene mucho más que eso. Confesar a Cristo, mi amado hermano, es darlo a conocer. Y ten por cierto que a una persona sin poner, digamos así, en su boca un solo versículo, puede confesar al Señor.
Mi amado, nosotros podemos confesar a Cristo siendo honrados. Podemos confesar a Cristo siendo honestos, siendo compasivos, siendo misericordiosos. Podemos confesar a Cristo, mi amado hermano, siendo fieles en nuestro matrimonio. Podemos confesar a Cristo, mi amado hermano, siendo delante de los hombres, mi amado, gente de paz, sabiendo sufrir de una u otra forma los problemas, no impacientándolos, esperando en la buena voluntad de Dios. Podemos confesar a Dios no siendo vengativos. Este tipo de confesión no necesariamente es, tengo que hablar de un pasaje bíblico. No, mi amado. Ahora, si tú al estilo de vida le añades versos bíblicos, mi amado, digo yo, el pastel está completamente adornado. Pero aún sin saber mucho de Biblia, tu estilo de vida confiesa a Cristo. ¿Sí me entiende? Confiesa a Cristo. Y estos pocos de Sardis habían, con su estilo de vida, habían permanecido conforme a la sana doctrina. En el verso 33 terminaba diciendo, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mi amado hermano, esto es importante poder reconocer, porque Sardis era una iglesia moribunda, pero con esperanza aún, si acaso ellos estuvieran dispuestos a pelear para vencer lo que estaba para morir. El que venciere será vestido de vestidura blanca, dice Apocalipsis 3, verso 5. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré más bien, ¿qué cosa? Voy a confesar su nombre, voy a proclamar o a declarar su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Qué implicaría esto? Declarar el nombre delante de Dios implicaría que no lo voy a negar, voy a darle mi aval de que Él es mío, de que es de mi pertenencia. Es como cuando alguien posiblemente con orgullo dice, eres mi hijo. ¿Qué pasa? A ver. ¿Verdad? Y hay mucha gente que dice esto. ¿Acaso piensan que Él está solo? Yo estoy aquí para defenderlo. Entonces el Señor hará lo mismo por nosotros. Porque Él, llamado, pone su vida, dice la Biblia, por sus ovejas. Pero sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Esa es la diferencia. Usted puede ser que sea una ovejita del Señor que solamente oye, pero no sigue a Cristo. Y el Señor anhela que oiga su voz, pero que lo siga. Si el Señor dice a la derecha, muchachos, todos vamos a la derecha. Ahora para la izquierda, ovejita, entonces a la izquierda. Pero por ahí el Señor dice, a ver, paren y los hermanos siguen. Mi amado, si oímos, si recibimos, si hemos visto de parte de Dios su poderosa mano sobre nuestra vida, mi amado, lo que nos queda para poder ser perfectos es obedecer a los mandamientos que tanto venimos a buscar cada día que es culto para alabar al Señor. Terminando, leo lo que dice el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Esto es palabra de nuestro Dios. Alabamos y bendecimos a Cristo. Aleluya. Bien, mis amados, vamos a continuar en esta última parte con la dirección del culto que la tiene a cabo nuestra hermana Karen. Amén. Que el Señor le da mucha bendición a su reino. Dios me lo bendiga por lo cual.